Sean bienvenidos con la paz del Señor Jesús. Hoy nos corresponde estudiar la primera epístola universal de San Pedro. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera epístola de San Pedro Apóstol, capítulo 1, verso 1 y 2. Y le damos lectura a la escritura y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Háblanos, oh Dios. Una vez más, te pedimos, oh Dios eterno, que utilices esta carta para hablar a tu iglesia, para hablar a nuestras vidas. Exhórtanos, corrígenos, consuélanos, edifícanos, y que tu palabra viva, oh Dios, pueda hacer efecto en nuestros corazones, y que muchas almas descarriadas hoy puedan reconciliar y venir a tus pies. Te pedimos, oh Dios, también que tu palabra sane a los enfermos, que tu palabra traiga liberación a los endemoniados. En el nombre de Jesús, también te pido, oh Dios, por la paz de Jerusalén. Bendito el Estado de Israel. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Hermanos y amigos, iniciando con el recorrido por la primera epístola del apóstol San Pedro, en el primer capítulo vamos a hallar la esperanza, pruebas y gozos de los creyentes. Como usted tiene conocimiento, los que hemos venido estudiando cada epístola del apóstol Pablo y también la carta del apóstol Santiago, se refiere también a lo que el apóstol Pedro hoy en el primer capítulo le habla a todos los creyentes en cuanto a tener un gozo, una esperanza en medio de las pruebas. Luego de haber leído la salutación, como toda carta, primero se saludaba a los creyentes. En el capítulo 1, el versículo 3, el apóstol Pedro empieza a hacer declaraciones en esta carta a todas las congregaciones donde se había establecido ancianos, pastores, que estaban con el único fin de apacentar al rebaño. Entonces Pedro, uno de los apóstoles que había vivido en carne propia aquella experiencia tan dolorosa de ver al maestro ser ultrajado, golpeado, crucificado, y aún en su momento más difícil ser
vituperado por aquellos que estaban en la cruz, como lo es el caso del ladrón. Uno de los dos ladrones se burla o blasfema contra Jesús. Y no solamente este ladrón, sino los que estaban allí frente a la cruz, que eran los soldados romanos. Para ellos era cualquier tipo de delincuente el que estaba en esa cruz y que era necesario que llegara a esa muerte dolorosa. Pero Pedro, un apóstol el cual había vivido esa experiencia tan amarga, tan dolorosa, porque una cosa es, amado, relatar una historia vivida que otra persona no la vivió. Entonces Pedro, como hombre de testimonio y como tal, uno de los evangelios señala cuando él niega al Señor, tal como Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar. Pero la vida del apóstol Pedro es restaurada, según Hechos de los Apóstoles, luego del Pentecostés, cuando vino aquel derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Dice que Pedro en su ministerio vivió esa experiencia de restauración. Es muy cierto que Pedro cometió el error de haber negado al maestro, pero la oportunidad de restaurar su ministerio, de restaurar su vida, le vino después de aquella experiencia gloriosa del Pentecostés. Aquí podría decirle a todos ustedes que luego que el creyente tiene esa experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, que no es únicamente el danzar, el hablar en lenguas, porque todos tenemos conocimiento que el diablo también imita el hablar en lengua, el diablo también imita el danzar. El bautismo del Espíritu Santo no es únicamente el hablar en lenguas. Es muy cierto que luego de la restauración de Pedro en el Pentecostés, él vivió la experiencia de hablar en lenguas, tal como el apóstol Pablo le llama en una de sus cartas a los creyentes de Corinto, lenguas angelicales. Pero no sería únicamente una evidencia de yo decir: tengo el Espíritu Santo y hablo en lengua, tengo el Espíritu Santo y danzo, tengo el Espíritu Santo y profetizo. El bautismo del Espíritu Santo va más allá de cualquier manifestación de la cual yo acabo de mencionar. El verdadero bautismo del Espíritu Santo es cuando un creyente disfruta de los frutos del Espíritu. Esa es la verdad. Entonces muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos: wow, estoy lleno del Espíritu Santo, hoy dancé como jamás, hoy hablé en lengua como jamás, hoy profeticé como jamás. Y resulta que el propio Jesús dice que en los postreros tiempos habría manifestaciones falsas que imitarían al Espíritu Santo. Y resulta también que Jesús en el día del juicio también declara que muchos vendrían en su nombre haciendo maravillas y milagros, pero que en el juicio ellos van a querer defenderse diciendo: Señor, eché fuera demonios en tu nombre, Señor, hablé en lengua, Señor, yo profeticé, Señor, yo hice. Entonces, el verdadero derramamiento del Espíritu Santo y las evidencias como tal en un creyente son los frutos del Espíritu. Se lo voy a volver a repetir. La verdadera evidencia de un creyente bautizado con el Pentecostés es que fluya el Espíritu de Dios en los frutos. Frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Antes de entrar en detalle en el versículo 3 del capítulo 1 de Pedro, nosotros estudiamos esta carta del apóstol San Pablo.
Y me refiero al capítulo 5, versículo 22. El versículo 22 del capítulo 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu. Una persona bautizada con el Espíritu Santo tiene estos frutos. No me venga usted con el cuento que está lleno del Espíritu Santo porque danzó, o porque habló en lengua, porque profetizó. ¿Cómo se comprende que una persona que dice danzar tiene raíces de amargura en su corazón? ¿Cómo se entiende que una persona que dice yo danzo, estoy lleno del Espíritu Santo, y sigue en adulterio? ¿Cómo se entiende que una persona diga estoy lleno del Espíritu Santo y hoy hablé en lengua y profeticé? Entonces, no es la verdadera evidencia. Son manifestaciones que no estamos en contra de esas manifestaciones. Pero si vamos al caso, cuando Pedro y los apóstoles fueron restaurados por el Pentecostés, ellos ni siquiera estaban saltando, ellos ni siquiera estaban dando vuelta. La Biblia dice que estaban sentados, y de repente se escuchó un estruendo, dice el escritor de Hechos de los Apóstoles, y la casa se estremeció, y sobre ellos vino el Espíritu Santo, y en sus cabezas había fuego, y comenzaron a hablar en lenguas, sentados, ni siquiera brincando, ni siquiera saltando, ni dando vuelta. Hago una aclaratoria, no estoy diciendo que es malo. El danzar, el hablar en lengua es evidencia de la llenura del Espíritu Santo, pero la mayor evidencia después de un bautismo del Espíritu Santo es cuando los frutos del Espíritu que acabo de mencionar están dentro de un cristiano. Entonces, es inaceptable que un creyente diga yo estoy bautizado con el Espíritu Santo y no tiene amor. Yo estoy lleno del Espíritu Santo y no tiene paz. Yo estoy lleno del Espíritu Santo y no es bondadoso. Yo estoy lleno del Espíritu Santo y en él no hay mansedumbre, no hay humildad. Entonces, la restauración del apóstol Pedro, luego de todos esos incidentes que ocurrieron, estando el maestro con ellos, sirvió el Pentecostés para tener un poderoso ministerio con los frutos del Espíritu. Sin los frutos del Espíritu, ellos no iban a soportar las pruebas. Sin los frutos del Espíritu no iban a poder tener esperanza en esas aflicciones que iban a venir, y pareciera que el Señor nos abandonó en la prueba, que el Señor nos dejó en la lucha y que estamos solos. Entonces, los frutos en Pedro, luego del bautismo del Espíritu Santo, les ayudó a soportar las aflicciones. Y por eso observe lo que dice acá. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. ¿Y habló de qué? De la resurrección de Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo tiene que proyectar algo que ocurrió. Porque quisiera decirle algo hoy. En aquella época muchos dudaron
de la resurrección de Jesús. Primero, porque no había otra evidencia en anteriores crucifixión que enterraban en un sepulcro a un malhechor y que resucitaba. Y recuerde que para los romanos, para Caifás, un sacerdote ilegal, y todo el clero de los ancianos falsos que decían controlar la ley en aquella época, Jesús era un delincuente más. Para un porcentaje de personas que siguieron a Jesús, no lo estimaron como un malhechor, como un ladrón, sino como el verdadero Salvador del mundo. Así como nosotros los que estamos aquí reunidos, hemos creído que Jesús es el Salvador. Hemos creído que Jesús resucitó y está a la diestra del Padre con poder y gloria. No va a decir gloria a Dios. De manera que para un grupo era difícil de creer que Jesús había resucitado. Y entonces se corre la información de que los apóstoles habían tomado el cuerpo de Jesús y lo habían enterrado en algún lugar que solamente ellos conocían. Ya no decían que Jesús había resucitado, sino el cuerpo fue robado y llevado a otro sepulcro desconocido. Por eso Pedro ahora, con los frutos del Espíritu, luego de esa experiencia sobrenatural donde vino el Paracleto sobre él, el Paracleto es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que usted tiene, el Paracleto, dice acá en las frases finales, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sin lugar a duda, yo me imagino que todo el grupo de religiosos no estaban de acuerdo con estas frases de Pedro. Pero Pedro tenía las buenas intenciones de dar a conocer un hecho que es real. Y digo que es real porque hasta el día de hoy en Tierra Santa el sepulcro está vacío. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Por eso, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, la esperanza que nosotros tenemos es viva. No está muerta nuestra esperanza, sino que está viva. El versículo 4 sigue diciendo: para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, que Pedro estaba diciendo: si Cristo resucitó y mis ojos vieron cuando Él se levantó y dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo en toda Judea, en toda Samaria, hasta los rincones de la tierra. Me seréis testigo de lo que yo le estoy mostrando ahora. Entonces, cuando Pedro da estas declaraciones, está diciendo una gran verdad: que así como Cristo resucita, sube a los cielos, así también ese Cristo regresará. ¿Y por qué regresará? Como aquí dice en el versículo 4, para darnos una herencia. Y la herencia que nosotros esperamos, Pedro dice que es incorruptible. Es una herencia, hermanos, eterna. Es una herencia que usted y yo la vamos a disfrutar por todos los siglos de los siglos.
es una herencia incorruptible. Es una herencia incontaminada. Es una herencia inmarcesible. ¿Reservada dónde? Reservada en los cielos para todos nosotros que hemos creído en un Cristo resucitado. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es por la fe, por la fe. Y por eso aquí quiero recordar lo que al principio el apóstol Santiago habló de esta fe. Capítulo 1 de Santiago, versículo 2, diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora fíjese lo que dice Pedro en el capítulo 1, el versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Y sigue diciendo, para alcanzar ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo último. Este es el tiempo último. Con toda seguridad yo le digo a los amigos que están descarriados o a los que no le han entregado su corazón a Jesús, que lo hagan hoy, porque este es el tiempo último. Las evidencias proféticas están claras. Y en el mundo lo que está ocurriendo es un ambiente de cambio. ¿Pero de cuál cambio? Del cambio que Jesús hará. Levantará a un pueblo y se lo llevará antes que derrame Dios los juicios sobre esta tierra. Ese es un cambio. Imagínese usted cómo estará la humanidad cuando millones de cristianos evangélicos desaparezcan de este mundo. Eso es un cambio. Muchos no lo aceptarán, otros sí lo aceptarán. Como lo que le estoy diciendo al principio. Muchos creyeron en la resurrección de Cristo, otros dijeron no, el cuerpo fue robado. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, el mismo panorama será para estos días postreros. Cuando la iglesia desaparezca, algunos creerán y otros no creerán. Los que se queden acá y conocieron las Sagradas Escrituras recordarán estos mensajes. Por ejemplo, este tema que yo estoy hablando hoy sonará a través del CD que las personas van a colocar y se darán cuenta que todo lo que yo estoy hablando es real, porque nosotros aquí no estamos jugando a Walt Disney. Esto no es una fantasía. Fantasía es falsedad. Nosotros no hablamos fantasía. La palabra de Dios no es fantasía. La palabra de Dios habla que tenemos una herencia celestial. Entonces Pedro dice claramente en el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa fe en Dios es la que nos guarda, nos protege de no ser engañados por las diferentes corrientes que se mueven por allí de falsas doctrinas. Jesús dijo que en estos postreros tiempos, tal como dice San Pedro, tiempos postreros, tiempos últimos, si fueren posible, aún a los escogidos serían engañados. Y yo puedo decirle hoy, con la experiencia que uno viene llevando casi 21 años en este caminar del Evangelio, ¿a cuántas personas yo no he visto que conocieron la verdad y hoy están fríos espiritualmente? No solamente aquí en este país, en otros países. Personas que predicaron la verdad, la sana doctrina, que anhelaron la venida de Cristo, que anhelaron con fe el arrebatamiento, y luego vino un espíritu de error y le enseñó que ya no hay arrebatamiento.
Entonces, estas personas ya están descalificados, ya no califican para entrar al reino de los cielos. Cuando una persona niega esta manifestación a la cual nosotros estamos esperando, y sin duda el apóstol Pedro en el primer capítulo de su primera carta lo está declarando, y luego la cristaliza en su segunda carta, que lo vamos a ver, que él habla en su segunda carta de la venida de Jesús, de las señales que habrán. Por eso la segunda carta de Pedro se considera como el mini Apocalipsis, porque tiene relación con lo que Dios le mostró al profeta Daniel en el antiguo tiempo, y también relación con lo que Juan en la isla de Patmos recibe en cuanto a las revelaciones apocalípticas. Entonces, el capítulo 1, el versículo 5, nos está demostrando que tú y todos los que estamos aquí somos guardados por el poder de Dios mediante esa fe, que si no es por esa fe viva que nosotros tenemos en Él, pudiéramos caer también en error y creer que ya no hay un arrebatamiento, y nos quedamos como un club social. El club social ya no espera la venida de Cristo. El club social solamente se reúne para escuchar un mensaje halagando al hombre, exaltando al hombre, pero no hay ningún mensaje de preparación, bien para la muerte o bien para el arrebatamiento de la iglesia. Cuando se predica la sana doctrina, se le enseña a la persona a prepararse de dos cosas: de la muerte o la venida de Cristo como ladrón. Esas dos cosas la predica la congregación de sana doctrina. Cuando no hay este tipo de predicación, entonces es un grupo más de personas, como ya le he llamado, club social, lay, creyentes lay, que no esperan la venida de Jesús. Ahora, mire lo que sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El problema es que muchas veces, tal como dice Pedro, los creyentes de aquella época, como los de hoy, algunos preferían buscar un sitio donde no hubiese pruebas, donde no hubiese persecuciones, para ellos no sufrir. Pero el secreto del triunfo de la iglesia es sufrir con paciencia, sufrir todo por la causa de Cristo, pero que al final de esa caminada recibirás tu herencia sin contaminación alguna. Es lo que dice Pedro. Y sigue diciendo acá la escritura: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro, como todos los demás apóstoles, nunca escondieron esta verdad, porque en una congregación donde se esconde esta verdad de decirle a todos los seguidores de Cristo que vamos a atravesar por pruebas, si se esconde esta gran verdad, entonces lo que estamos es criando un pueblo en cobardía. Y las pruebas que podrán venir a nuestra vida, sea enfermedades, sean problemas en el hogar, sea problemas financieros, entre otras cosas, esas pruebas, en vez de hacernos a nosotros cobardes, nos hacen más valientes y suficientes de creer que fiel es Jesús, que Él venció el mundo, que Él venció las pruebas y hoy está sentado en gloria y en majestad. No va a decir gloria a Dios. ¿Por qué debería yo esconder esta verdad?
y de decirle: hermano, si estás en el evangelio vas a pasar pruebas. Prueba en la universidad, prueba en el liceo, prueba en tu casa, prueba con tus padres que no son cristianos, prueba con tu familia. Yo no puedo esconderte esto. Este es un camino para los valientes. Y esta carta la está escribiendo un hombre de experiencia en cuanto a las pruebas, tal como Santiago lo señala también en su primer capítulo. Entonces, estos hombres que fueron para nosotros un gran ejemplo, que hoy deberíamos de tomar ese ejemplo de valentía y de seguir firmes en medio de las pruebas. Y no podemos esconder una verdad. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. El escritor de Hechos de los Apóstoles también dice que es necesario que a través de muchas pruebas tengamos que pasar para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, la manera de nosotros poder entrar al reino de los cielos es en medio de las pruebas. Usted pensó quizás que yo le iba a decir: hermanos, la manera de nosotros irnos para el reino de los cielos es sin pruebas. Si necesitamos pasar el proceso para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que ser procesados. Se supone que todos los que estamos aquí somos oro y estamos pasando por el horno de una u otra manera. Entonces, Pedro, por eso le dice aquí a los creyentes en el versículo 6 que era necesario que ellos se alegraran. Cuando viene una prueba, usted tiene que alegrarse por eso. Usted no reciba la prueba con una cara de amargado, con una cara de tristeza, pero dice: recibe la prueba con alegría. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada. Y fíjese el tiempo que estamos viviendo ahora y cuántos creyentes están siendo probados de una manera muy, pero muy fuerte. Hay pruebas. Esta obra ha sido probada duramente. Y los que han perseverado, Dios le tendrá una herencia especial en los cielos. Los que han perseverado, los que se fueron como cobardes, no van a recibir esa herencia. Por eso sigue diciendo la Escritura: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. La prueba es para que usted siga alabando a Dios. La prueba es para que usted siga dándole la gloria y la honra hasta que se manifieste Jesucristo. Lo que dice el apóstol Pedro pareciera algo contradictorio, porque él señala algo real, que Jesucristo va a aparecer en el momento más difícil. Y por eso Apocalipsis dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesucristo aparecerá en el momento más difícil, en el momento en que la iglesia vea el camino más estrecho. Jesucristo allí aparecerá en medio de prueba, en medio de lucha. La iglesia será arrebatada. La iglesia se irá de esta tierra. De manera que cuando usted ve venir las pruebas, cuando usted ve venir las luchas, y que miremos este camino más estrecho, es porque algo grande se está acercando. El día que usted no sienta
que esta palabra se cumple en tu vida, entonces quiere decir que tú no estás esperando la venida de Jesús. Esperan la venida de Jesús los que la fe está siendo probada como el oro fino. Esos son los que están esperando la redención eterna por nuestro Señor Jesucristo. No va a decir gloria a Dios. Y sigue diciendo Pedrito en el versículo 8: a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Por eso Jesús dijo: bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Bienaventurados sois los que no vieron y creyeron. Por eso siempre he dicho algo: yo no necesito ir a Israel para creer, yo desde aquí creo. Hay quienes que necesitan ir a Israel, meterse a la cueva de esa tumba donde estaba el Señor Jesús para creer. No, yo creo que esa tumba está vacía. Yo no he ido a esa tumba, pero yo creo por la palabra. Yo creo por su palabra. Y esta palabra me dice a mí: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso a nosotros nos tildan de locos. Bueno, estos evangélicos a quienes adoran, si no tienen una imagen, no le prenden una velita a una virgencita, no le prenden vela a una cruz. No es necesario. Eso no es necesario, porque Cristo está con nosotros. Estos evangélicos a quien adoran, si no hay nadie frente a ellos, Cristo sí está en espíritu. Él es el invisible. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Dios se manifiesta en espíritu y en verdad. Dios es invisible. A quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable es para aquel que no vio y creyó. Porque ahora mismo, por los ojos espirituales, Jesús está aquí en este auditorio. Su Espíritu Santo se mueve en este lugar. Por los ojos espirituales, ahora muchos milagros están ocurriendo. Personas que tienen el hígado dañado, Jesús está sanando su hígado. Personas que tienen riñones dañados, Jesús está sanando sus riñones. Personas que están allí enfermos de SIDA, Jesús está sanándolo, porque ellos han creído en la palabra. En la palabra. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Diga gloria a Dios. El versículo 9 sigue diciendo: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso yo tengo fe en Cristo. Yo no tengo fe en los hombres, porque si usted sigue al hombre va a fracasar. Mire a Cristo y allí tendrá salvación eterna. Y la escritura sigue diciendo, el verso 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas. Ahora Pedro está recordando las palabras proféticas de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, los que indagaron sobre esta salvación. Ellos creyeron en estas profecías y se cumplieron. Imagínense que Isaías habló que de una virgen nacería un Salvador. Y en aquella época, cuando Isaías da esa profecía, muchos no creían y decían: ¿cómo es que este Isaías dice que de una virgen va a nacer un Salvador? Si para que nazca un bebé tiene que tener relaciones sexuales con un hombre. ¿Y cómo es eso? Que va a nacer un Salvador de una virgen. Y se murió Isaías y nunca vio a ese Salvador.
Pero con el tiempo la profecía antigua se cumplió en María, la que era virgen, porque ya no es virgen. La religión dice que es la Virgen María. Era virgen, pero cuando ella dio a luz a Jesús, pierde su virginidad. Y no solamente porque da a luz a Jesús, sino que la Escritura dice que José se llega a su mujer y tiene relaciones con ella y nacieron hijos. Y por eso en una oportunidad Jesús le responde a aquellas personas que le interrumpieron su sermón: maestro, allá afuera te busca tu madre, tus hermanas y tus hermanos. Y Jesús dijo: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Y señaló: estos, los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Estos son mis hermanos. Estos son mis hermanos. Esta es mi verdadera familia. Los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Esa es mi verdadera familia. Entonces, en el tiempo de la profecía de Isaías, la gente lo trató como loco. Parte con el Señor y a los cuantos años se cumple la palabra. Eso es lo que Pedro está diciendo. En el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, que los profetas hablaron de un Salvador que vendría con poder a hacer señales, milagros, pero que luego sufriría, y que luego de ese sufrimiento nacería una salvación eterna con esa resurrección. Porque Cristo al resucitar trae esperanza para nosotros. De manera que sea que vivamos o sea que muramos, hay esperanza en Cristo. ¿Quiere que se lo repita? Sea que muramos o sea que vivamos, hay esperanza en Cristo. ¡Hay esperanza en Cristo! Eso es lo que dice Pedro en el versículo 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12, y aquí finalizo. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 12 finaliza de una manera muy especial. ¿Sabe algo? Todos los que estamos aquí en este auditorio, los que escuchan a través de la radio, todo el que se hace discípulo de Cristo tiene el privilegio de predicar el Evangelio, cosa que los ángeles anhelan, pero no pueden hacer. ¿Sabía usted que los ángeles anhelan el predicar, pero ellos no pueden? Incluso para los días de la gran tribulación, Dios va a levantar a dos hombres: Moisés, un profeta de Dios, que Apocalipsis le llama como uno de los olivos, Moisés y el profeta Elías. Ni siquiera serán ángeles, sino que para los días de la gran tribulación será Moisés y Elías los que estarán predicando en esos días trágicos de la gran tribulación. Ni siquiera ángeles. Y los ángeles anhelan, aquí lo dice el versículo 12, veámonos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Usted tiene el privilegio de predicar el Evangelio. A veces yo no entiendo por qué razón hay personas que dicen: yo soy creyente en Cristo, y ni siquiera le predican a nadie. No quieren evangelizar. Pareciera que tienen pena del Evangelio.
se avergüenza del evangelio. Hermano, ¿por qué usted se va a avergonzar del evangelio? Si el evangelio es poder de Dios. Los demonios respetan el evangelio. ¿Por qué lo respetan? Porque cuando usted dice, demonio, sujétate en el nombre de Jesús, respetan en el nombre de Jesús. Demonio, la palabra de Dios dice, y los demonios se sujetan por la palabra. Ellos respetan la palabra. Por eso usted no se avergüence de predicar el evangelio, porque es poder, porque es poder, porque es poder. Diga gloria a Dios. Y el versículo 12 dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Enviado del cielo, el Espíritu Santo. Enviado del cielo, el evangelio de poder. Y sigue diciendo, cosas, subraya estas últimas frases, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan ellos mirar, predicar la palabra. Los ángeles no pueden predicar la palabra. Nosotros fuimos llamados a predicar la palabra. Por eso, este es un año que en medio de tanta conmoción, de tantos desastres naturales, de tantas epidemias, de tanta escasez, este es un año que usted debe aprovechar de predicar la palabra. Mire los hospitales colapsados, los enfermos tirados allí en el pasillo, no hay cama, no hay medicamento, muchos de ellos se mueren por la falta de atención médica. No hay esperanza para ellos según la ciencia, pero sí hay esperanza en Cristo. ¿Y sabe cuándo se manifiesta esa esperanza? Cuando usted llega allá al hospital a predicarle. Los ángeles anhelan predicar, pero no pueden. Anhelan mirar a otro ángel hacerlo, y ellos también, pero no lo pueden. Aquí lo está diciendo el versículo 12 del capítulo 1 de San Pedro. Anhelan mirar eso los ángeles. Entonces vamos a aprovechar el hospital que está colapsado de enfermos. No hay medicina. Aproveche el cardiovascular, donde hay gente que está muriendo de problemas en el corazón. Aproveche esas grandes colas donde ya hay una escasez de pollo. No hay ni siquiera pasta de tomate. No hay. Todo está escaseando. Es la palabra de Dios profetizando un evento terrible, que esto es el comienzo de lo que vendrá. Entonces Pedro comienza hablando profecía y va a terminar hablando profecía. Por eso la iglesia ahora debe aprovechar de salir a las calles a anunciar que Cristo viene, que tenemos una esperanza viva, que tenemos una herencia no contaminada. Luego continuamos con el capítulo 1, verso 13. Llamamiento a una vida santa. No se la pierda, por favor. Oremos. Padre, agradecido estamos de tu poderoso mensaje. Ahora te ruego por todos los descarriados que están aquí, Señor. Toca los corazones de los descarriados. Aquí hay descarriados, Señor Jesús. Toca esos corazones. El pueblo orando, por favor. Se mueven los obreros, se mueven los supervisores. Yo quiero hacer el llamado a la primera persona que está descarriada. Venga adelante. Venga a buscar su herencia. Todos los descarriados, es el momento que Jesús te quiere perdonar tus pecados. Avanza adelante, descarriado. Avanza adelante, descarriado. Yo quiero orar por todos los descarriados. Usted que no le ha entregado su corazón a Jesús, hoy es el momento propicio para entregarse a Jesús. ¿Habrá alguien más que no le ha entregado su vida a Jesús y hoy puede entregarle toda su vida completa al Señor Jesucristo? Quiero felicitar a esta otra dama que viene a rendir su vida a Jesús. Muy bien. Para todos los que acaban de pasar acá adelante,
quiero hacerle una aclaratoria. Aceptar a Jesús no es por emoción, no es porque si mi mamá lo hizo, yo también lo voy a hacer. O porque si mi tío lo hizo, yo también lo voy a hacer. No, la salvación es individual. Cada quien le va a rendir cuenta a Dios por sus hechos, buenos o malos. Porque está establecido para los hombres que mueran una vez, que mueran una sola vez. Y después de la muerte viene el juicio. Es decir, hay vida después de la muerte. Y es allí donde el alma, no este cuerpo, sino el alma, el verdadero hombre espiritual, va a rendirle cuenta a Dios por todos sus hechos. Por eso digo que aceptar a Jesús no es un compromiso, porque si mi amigo lo hizo, yo también lo voy a hacer. No, la salvación es individual. Y aceptar a Jesús no es por 2 días ni 3 días. Hoy me hice evangélico y ya mañana continúo en la rumba, en los carnavales, en las fiestas mundanas, en los matinés, con el marido ajeno, la mujer ajena, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la pornografía. Aceptar a Jesús significa usted ser diferente, abandonar el mundo, sus deleites, ser diferente en la forma de vestir, ser diferente en la forma de vestir, ser diferente en la forma de hablar, ser diferente en la forma de caminar, ser diferente, porque somos luz en medio de las tinieblas. Eso es aceptar a Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿alguno de ustedes quiere aceptar a Jesús de corazón? Levante su mano derecha. Los que pasaron acá y van a aceptar a Jesús de corazón, levante su mano derecha. Todos. Espero que lo esté haciendo de corazón, no obligado, porque nada sirve obligado o por salir del compromiso. Tiene que ser de corazón. Amén. Mantenga su mano derecha levantada. Mantenga esa mano levantada, por favor. Cierre sus ojos y van a repetir esta oración. Repitan conmigo esta oración en voz alta. Los que están en las casas, repitan también esta oración y el pueblo orando por ellos, por favor. Amado Dios. Amado Dios. Escuché tu palabra. Escuché tu palabra. Te pido perdón. Te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Que soy pecador. Me arrepiento de todas mis maldades. Borra mi nombre del libro de la muerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de ahora soy propiedad del reino celestial. Reino celestial. Creo en ti, Jesús, ¿Crees en Jesús? y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. porque es poder de Dios. Amén. Hay fiesta en los cielos, hermano.